Bienvenidos de nuevo al canal Historias de Familia. Queridos amigos, hay dolores que el cuerpo puede soportar, pero el alma no siempre puede con ellos. Y duele mucho más cuando ese dolor viene de la persona que más amas. Hubo un tiempo en que creí ser la mujer más feliz del mundo, hasta aquella noche maldita. Esa noche, una sola patada de mi esposo no solo me rompió la pierna, también destrozó mi corazón y mi confianza. La lluvia golpeaba con furia las ventanas, mientras él me gritaba con los ojos llenos de rabia. El dolor en mi pierna era insoportable, se me nubló la vista y solo veía sus zapatos brillando frente a mí. Se agachó, me jaló del cabello con tanta fuerza que sentí el cuello crujir. El hombre que alguna vez amé estaba convertido en un monstruo. ¿Todavía te atreves a contestarme, inútil?, gritó. Eres una mantenida que solo sabe pedir dinero. Te pedí 50 millones para invertir y ni eso puedes darme. ¿Quieres verme morir de hambre o qué? Cada palabra era como un cuchillo que se me clavaba en el pecho. Mantenida. Había dejado mi trabajo cuando nació nuestra hija, porque él me lo pidió, para dedicarme por completo a la familia. Hasta le entregué todos mis ahorros y mi herencia para ayudarlo a empezar su negocio. Y ahora, para él yo solo era una carga. No tengo dinero, de verdad, le dije entre sollozos. Lo último te lo di el mes pasado. Mientes. Rugió, apretándome más fuerte el cabello. Tus padres adoptivos te dejaron una casa. La vendiste para esconder el dinero, ¿verdad? Dilo. Aquella casa, la había vendido hace 3 años para pagar su operación del corazón. Pero ya no tenía fuerzas para explicarlo. El dolor en mi pierna era tan intenso que apenas podía respirar. Sentía como el calor del cuerpo se me iba, y un frío horrible me subía desde los pies. Por favor, me duele, le rogué. Él soltó una risa fría, tan cruel que me heló la sangre. Me soltó el cabello de golpe y mi cabeza golpeó contra el piso. ¿Te duele? Pues que te sirva de lección, dijo con desprecio, mientras se alejaba hacia el sofá. Sacó su teléfono y, de pronto, su voz cambió por completo. Hola, amor, sí, ya casi termino aquí. En un rato voy contigo y con nuestro hijo. ¿Hijo? Mi mente se quedó en blanco. ¿Con quién hablaba? ¿Qué hijo? Sentí como el dolor del cuerpo se mezclaba con el de la traición. Entonces, un llanto suave rompió el silencio. Venía del rincón del cuarto, detrás de la puerta entreabierta. Era mi hija, mi pequeña Anán. Estaba ahí, temblando, con los ojos llenos de lágrimas y las manos tapándose la boca para no hacer ruido. Cuando la vi, mi corazón se hizo pedazos. Mi niña lo había visto todo. Él también le escuchó. Colgó el teléfono y giró furioso. ¿Qué lloras, mocosa? Métete a tu cuarto y cierra la puerta. Anán dio un brinquito del susto, pero no se movió. Me miró con esos ojitos grandes, llenos de miedo, y algo más. Había en su mirada una chispa de inteligencia, de valor. En ese momento, tuve una idea. Mi única esperanza. La miré y, tragando el dolor, moví apenas la cabeza. Con disimulo, señalé mi teléfono, que estaba sobre la mesita junto al sofá. No sabía si una niña de 4 años entendería lo que quería decirle. Pero mi Anán era más lista de lo que nadie imaginaba. Mi hija me miró, luego miró mi mano. Sus ojitos parpadeaban y, suavemente, asentó con la cabeza de una manera tan ligera que solo yo pude notar. Aprovechando que mi esposo se giró hacia la ventana para encender un cigarro, Anán avanzó sigilosamente, descalza, con pasos tan suaves como los de un gatito. Mi corazón parecía querer salirse del pecho. Contuve la respiración, rezando para que no se diera la vuelta. La niña llegó hasta cerca de la mesa, fingió tropezar y soltó un pequeño «ay» mientras caía hacia adelante. Su manita empujó mi teléfono, que cayó sobre la alfombra gruesa. Mi esposo frunció el ceño por el tropiezo, pero no volteó. Esa era la oportunidad. Anán se agachó rápidamente y levantó el teléfono. En lugar de devolverlo a la mesa, lo abrazó contra su pecho y corrió hacia el espacio debajo de la mesa, fuera de la vista de mi esposo. Vi sus pequeñas manos temblorosas tocar la pantalla. Sabía el código,
su fecha de nacimiento. Se lo había enseñado para emergencias. La pantalla se iluminó y ella empezó a deslizar su dedito sobre la lista de contactos hasta detenerse en un nombre que yo había guardado como querido abuelo. Puso el teléfono en su oreja, sus labios se movían sin emitir sonido. Pude ver que tenía miedo, pero seguía intentando. Y entonces escuché su vocecita temblorosa y entrecortada susurrar. Abuelito, abuelito, mamá, mamá se va a morir. Del otro lado del teléfono hubo silencio. 1, 2, 3 segundos, 3 segundos que se sintieron como un siglo entero, densos y tensos en el aire. Casi pierdo la esperanza. Pero luego, del altavoz, una voz profunda, cálida y poderosa se hizo escuchar. Su tono era suave, pero lleno de autoridad. Hanan, dime dónde están, mi niña. Queridos amigos, ¿llegará el misterioso abuelo a tiempo para salvarnos a mi hija y a mí del hombre violento? ¿Qué secretos impactantes sobre él saldrán a la luz? Para no perderse los próximos momentos llenos de tensión, recuerden darle like, compartir y suscribirse al canal Historias de Familia. La voz firme y cálida del abuelo, aunque a través del teléfono, fue como un bálsamo que me sacó del pánico absoluto. Solo una pregunta simple, pero con un poder tranquilizador increíble, supe que ya no estaba sola. Rápidamente me acerqué al teléfono en manos de mi hija. Mi voz temblorosa pero más clara comenzó a hablar. Abuelito, soy Mai. Aquí estamos, dijo Anán, tratando de leer la dirección del cuarto barato que Tan había alquilado para nosotras, un lugar que ahora parecía un verdadero infierno. Está bien, respondió su voz, firme y tranquila, sin un ápice de duda. Ustedes quédense dentro, cierren bien la puerta y no dejen entrar a nadie, ni siquiera a tu esposo. Yo voy para allá de inmediato. La llamada terminó y la pantalla del teléfono se apagó. Ana levantó los ojos llenos de lágrimas hacia mí. Aún estaba asustada, pero en su mirada brillaba una chispa de esperanza. La abracé contra mi pecho, mi corazón aún latía a 1000 por hora, pero ya no era de miedo, sino de espera y de fe, el pesadilla estaba por terminar. Llevé a mi hija al baño, la limpié con agua tibia y también me lavé la cara. Tenía que mantener la calma y mostrarme fuerte frente a ella. No sabía cómo llegaría el abuelo ni qué haría, pero confiaba en él con una fe absoluta, como la que siempre había tenido desde que era niña. El tiempo pasó lento, sofocante. Me senté en la cama, abrazando a Anán, escuchando todo a mi alrededor. La lluvia había cesado, solo se oía el golpeteo constante sobre el techo de lámina. Unos 20 minutos después, escuché un ruido extraño al final del callejón. No era un motor de moto común, sino el potente rugido de autos lujosos entrando en la calle angosta. Se escuchó el chirrido de los frenos y el golpe firme de las puertas cerrándose. Mi corazón dio un brinco, era él, solo podía ser él. Antes de que pudiera reaccionar, se oyeron pasos fuertes y decididos acercándose a nuestro edificio. No eran los pasos de Tan, eran firmes, imponentes, llenos de autoridad. La puerta del cuarto de la casera se abrió de golpe, y su voz chillona gritó. ¿A esta hora quién hace tanto ruido? ¿A quién buscan? Pero enseguida su voz se apagó, reemplazada por un "bo" de asombro. Curiosa, miré por la rendija de la puerta y lo que vi me dejó sin palabras. Frente a ella, no había uno, sino 4 hombres altos, vestidos completamente de negro, con rostros fríos, como guardaespaldas de película. Y en el centro estaba mi abuelo. Ya no era el abuelo amable de mis recuerdos. Llevaba un traje gris impecable, de corte perfecto, de pie erguido, con un bastón de madera con punta de plata. Su cabello era blanco, pero sus ojos brillaban con una mirada afilada y autoritaria que nadie se atrevía a desafiar. ¿Dónde está la habitación de Mai? Preguntó con voz baja pero firme, y la casera, temblando, señaló nuestra puerta. Mi abuelo asintió y hizo una señal. 2 de sus guardaespaldas se dirigieron hacia nuestra puerta. Mai, soy yo, abre, dijo él. Al escuchar esa voz conocida, corrí a abrir la puerta. Tan pronto como se abrió, me lancé a sus brazos, llorando sin poder contenerme. Abuelito. Él me abrazó fuerte, con sus manos cálidas acariciando mi espalda temblorosa. Ya pasó, ya estoy aquí. Nadie puede hacerles daño ahora.
En ese momento, la moto de Tan llegó al callejón. Seguramente volvía de hablar con su amante, listo para seguir con su teatro de buen esposo. Pero al ver los autos lujosos bloqueando la entrada y los guardaespaldas negros frente a nuestra puerta, su rostro se transformó. Se detuvo, confundido y asustado. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son ustedes? Al verme en los brazos de mi abuelo, su miedo se convirtió en ira y sorpresa. Mai. ¿Y este viejo quién es? Y gritó, señalando a mi abuelo, con tono arrogante. Mi abuelo giró lentamente y clavó en Tan una mirada fría y afilada como un cuchillo. La atmósfera pareció congelarse. Allí estaba Tan, mi esposo. ¿Y qué sí? ¿Quién se cree que es para meterse aquí? Tan seguía sin darse cuenta de con quién se enfrentaba, manteniendo su actitud arrogante y agresiva. No importa quién soy, dijo mi abuelo con voz grave. Lo importante es lo que acabas de hacerle a mi nieta. Miró de reojo mi pierna hinchada. Uno de los guardaespaldas entendió al instante y dio un paso adelante, con voz fría como el hielo. El señor Tan, queda detenido por violencia familiar. Por favor, síganos. ¿Qué? ¿Violencia? ¿Tienen pruebas para decir eso? Exclamó Tan, empezando a asustarse. La prueba está aquí mismo, respondió mi abuelo señalando mi herida. Y también la llamada de emergencia de mi nieta. ¿Eso no es suficiente? Tan quedó sin palabras, pálido. Miró a mi hija, Anan, escondida detrás de mí, incrédulo. No podía creer que la niña que él había menospreciado fuera la que arruinara todos sus planes. Antes de que pudiera decir algo, los dos guardaespaldas lo sujetaron firmemente. ¿Qué hacen? Suéltenme. Mai, ¿estás loca? ¿Quieres matar a tu esposo? Y gritó, forcejeando desesperado. Yo solo lo miré, sin una pizca de amor, solo con desprecio y frialdad. Mi abuelo hizo una seña a otro guardaespaldas, quien entregó un fajo de billetes a la casera. Con eso pagó toda la deuda de Tan y cualquier compensación por molestias. Desde ahora, esto nunca pasó, ¿entiende? La casera, con los ojos brillando, asintió rápidamente. Sí, entiendo. No vi nada, no sé nada. Todo se resolvió rápido y sin complicaciones. Mi abuelo me miró, con la voz cálida otra vez. Vamos, hija, nos vamos a casa. Me tomó a Anan en brazos. La niña se acurrucó contra su pecho, sintiéndose segura por primera vez en toda la noche. Otro guardaespaldas me ayudó a levantarme, mis piernas apenas me sostenían. Nos llevaron a un auto lujoso, y dentro nos esperaba una mujer vestida de azul y blanco. Y es la doctora de la familia, se encargará de revisar a tu hija, dijo mi abuelo. Dejamos atrás el sucio cuarto y a mi esposo violento, que estaba siendo escoltado. Miré por la ventana, Saigón brillaba de noche, pero dentro de mí una tormenta apenas comenzaba. Esta noche no solo encontré la verdad, también recuperé a mi familia, un refugio que nunca me había atrevido a soñar. El auto avanzaba suave por la ciudad. Nada que ver con los abarrotados autobuses o la vieja moto de Tan que yo conocía. La doctora desinfectó y vendó mi pierna. Por suerte no tenía fractura, solo un daño grave en los tejidos blandos y necesitaba reposo. Anan, exhausta del susto, se quedó dormida en brazos de mi abuelo. Mirando su carita tranquila, mi corazón se apretó. Si no hubiera sido por su llamada, no sé qué habría pasado con nosotras esa noche. Volteé a ver al hombre sentado a mi lado, el mismo al que mi hija llamaba abuelo. En mis recuerdos de niña, su imagen siempre había sido borrosa. Yo era una huérfana adoptada por un par de maestros humildes y cariñosos, mi padre adoptivo, el ingeniero Tun, un hombre de pocas palabras pero muy amoroso con su familia, y mi madre adoptiva, la profesora Lan. Dulce y llena de enseñanzas sobre la vida, siempre estaré agradecida con ellos, los amé como si fueran mis padres de sangre. En esos recuerdos felices de mi infancia, a veces aparecía un hombre especial, a quien mis padres siempre llamaban con respeto Presidente Nam. Ese hombre es mi abuelo ahora. Joan Nam, en aquel entonces, era el jefe de la empresa constructora donde trabajaba mi padre adoptivo y también su amigo más cercano. Recuerdo que cada año, en Año Nuevo,
Él venía a casa trayendo muchos dulces. No tenía hijos, su esposa había fallecido temprano, así que me quería mucho. Me levantaba en sus brazos, me acariciaba la cabeza y decía: esta niña es muy lista y despierta, de grande logrará grandes cosas. Su mirada siempre era cálida y cariñosa. Además, él pagó toda mi educación, desde primaria hasta la universidad, diciendo que invertir en educación nunca es un gasto perdido. Mis padres adoptivos al principio se negaron, pero él insistió que solo quería hacer algo por su querida nieta. La tragedia llegó en mi último año de universidad. Mis padres adoptivos sufrieron un accidente de tráfico durante un viaje de trabajo al centro del país y fallecieron. Mi mundo se vino abajo. En mi momento más desesperado, el señor Nam se encargó de todos los arreglos, me consoló y me dijo: tus padres adoptivos se han ido, pero aún me tienes a mí. A partir de ahora, considérame tu familia. Después me consiguió un trabajo en una empresa filial del grupo, un puesto estable con buen salario. Poco a poco mi vida volvió a la normalidad y el dolor empezó a calmarse. Y entonces conocí a Tan. Era un nuevo empleado en el departamento de ventas, 2 años mayor que yo. Guapo, alto, carismático y siempre mostrando ambición y astucia. Me contó sobre su infancia difícil y cómo tuvo que luchar para llegar a donde estaba. Yo, recién superando la pérdida de mis seres queridos y deseando un hombro en quien apoyarme, me sentí atraída por su sinceridad y determinación. Nos enamoramos. La primera vez que llevé a Tan a conocer al señor Nam, recuerdo claramente la mirada de mi abuelo. No dijo mucho, solo lo observaba en silencio. Esa noche me llamó a su oficina. Mai, dijo con voz grave. Ese chico parece listo, pero hay algo en su mirada que no me da confianza. No puedo intervenir en tu vida amorosa, pero debes tener cuidado, la gente no siempre es lo que parece. Yo, embriagada de amor, no presté mucha atención a su advertencia. Pensé que él era demasiado desconfiado y que Tan era buena persona. Incluso lo defendí, pensando que tal vez su origen humilde le hacía sentirse inseguro. Mi abuelo solo suspiró y no dijo más. Nos casamos un año después. El señor Nam me dio un departamento de lujo como regalo de boda y una buena suma de dinero en ahorros. Mi abuelo me dijo que ese era el dinero que mis padres adoptivos habían ahorrado para mí. Después de casarnos, Tan dijo que quería salir por su cuenta, iniciar su propio negocio, sin depender de la familia de su esposa. Ideó un plan de negocios que parecía muy prometedor. Yo, como esposa confiada, no dudé en darle todos mis ahorros y también el dinero de la venta del departamento que mi abuelo me había regalado, para que lo usara como capital. Tras el nacimiento de Anan, Tan dijo que yo debía quedarme en casa cuidando a nuestra hija mientras él se encargaba de la economía familiar. De nuevo, le obedecí, y ese fue el inicio de mi calvario. El negocio de Tan nunca parecía funcionar. Siempre se quejaba de dificultades y de necesitar más dinero. Yo ya no tenía más que ofrecerle, solo podía alentarlo. Poco a poco su actitud cambió, se volvió irritable, gritón, y las discusiones se hicieron frecuentes. Luego vinieron los golpes y las bofetadas. Al principio solo cuando estaba ebrio, pero pronto se convirtió en un hábito. Él descargaba su frustración conmigo cada vez que algo salía mal. Yo soportaba todo, aguantaba por mi hija, y mantenía una pequeña esperanza de que él cambiaría. No me atrevía a contarle nada al señor Nam, temía preocuparlo y defraudarlo por mis decisiones. Guardé mi dolor para mí, hasta esta noche, cuando todo había sobrepasado mi límite. El auto se detuvo frente a una antigua mansión en medio de un amplio jardín en Toin. Era la residencia del señor Nam después de su retiro, un lugar que apenas había visitado un par de veces. Al entrar, la calma y solemnidad de la casa me llenaron de paz. El señor Nam nos condujo a un cuarto grande en el segundo piso, la habitación que antes había sido de mi madre adoptiva. Dijo: de ahora en adelante, este será tu hogar y el de tu hija. Miré alrededor, todo estaba cuidado, limpio. Sobre el escritorio estaba la foto de mis padres adoptivos, sonriendo felices. Las lágrimas volvieron a brotar. Después de tantos años, por fin estaba en casa. Esa noche dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo, sin pesadillas ni gritos,
envuelta en la seguridad y el cariño de mi familia. Sabía que mañana empezaría una nueva vida y una nueva lucha, pero esta vez no estaría sola. A la mañana siguiente, desperté con los primeros rayos de sol entrando por la ventana, iluminando el piso de madera. El dolor en mi pierna todavía persistía, pero mi mente estaba clara y alerta. Ann dormía profundamente a mi lado, por fin tranquila después de tantos días de miedo. Me levanté con cuidado para no hacer ruido y me vi en el espejo grande del tocador. La mujer reflejada estaba cansada, con ojos hinchados y rostro delgado, con un leve moretón en la mejilla por la bofetada de tan la noche anterior. Pero dentro de esos ojos cansados, una llama comenzaba a arder, ira y determinación. No dejaría que mi vida siguiera así. Tenía que cambiar, transformarme, no solo por mí, sino por mi hija. Me bañé, me vestí con un vestido limpio que la empleada había dejado preparado, y bajé al comedor. La mesa estaba lista, el señor Nam sentado leyendo el periódico, y junto a él un hombre de mediana edad, vestido de traje, con gafas y apariencia intelectual. Cuando me vio bajar, mi abuelo sonrió. Esa sonrisa amable había vuelto a su rostro. ¿Ya te levantaste, nieta? Ven, desayunemos, me dijo. Luego me presentó a alguien. Esta es tu abogada, Min, mi abogada personal y amiga de confianza. Me incliné para saludarla y ella se levantó, estrechándome la mano con cortesía. Mucho gusto, señorita Mai. He escuchado de parte del señor Nam su situación. Lamento lo que pasó y me alegra que hayan logrado salir de eso. Durante el desayuno, el ambiente no fue pesado. Mi abuelo y la abogada Min preguntaban con cuidado sobre cómo estaba, sin profundizar en el dolor. Hablaban de planes futuros, de los estudios de Ann y de posibles viajes para que yo me relajara. Querían ayudarme a mirar hacia adelante. Después de desayunar, fuimos al despacho del abuelo. La oficina era enorme, con estantes altísimos llenos de libros viejos y nuevos. El ambiente era solemne y lleno de conocimiento. Mai, comenzó el abuelo, con voz seria. Ahora no es momento de hundirse en la tristeza. Tenemos que actuar y hacerlo rápido. La abogada Min abrió su maletín y sacó un expediente. Señorita Mai, siguiendo instrucciones del señor Nam, hemos hecho un primer chequeo sobre las actividades de Tan. Lo primero que debemos hacer es congelar todos los bienes a nombre de ambos para evitar que él los disperse. ¿Bienes en común? Pregunté sorprendida. Si todo el dinero que tenía ya se lo di para su negocio. Min sonrió con profesionalismo. Y no es tan simple. Legalmente siguen siendo esposos, así que debemos revisar todo. Además, necesitamos averiguar exactamente a dónde fue el dinero que usted le entregó. Mi abuelo asintió. Exacto. Ese desgraciado no puede simplemente haber perdido todo en negocios. Seguro hay algo detrás. Min, quiero que investigues a fondo todas sus finanzas de los últimos 3 años. Cada detalle, nada puede quedar fuera. Sí, señor, respondió Min. Ya comenzamos a seguirlo desde anoche. Actualmente está en libertad bajo fianza, pero algo curioso, no parece preocupado ni asustado. Esta mañana mi equipo lo vio en un café elegante con una mujer. Mi corazón se encogió. ¿Quién es esa mujer? Pregunté, con voz temblorosa. Estamos verificando su identidad, respondió Min, pero algo es seguro, su relación no parece normal. Me mostró una foto tomada a la distancia. Aunque no estaba del todo clara, pude ver a Tan sentado muy cerca de una mujer, con su mano sobre la de ella de manera íntima. Y eso no es todo, continuó Min. Después de que usted y su hija fueron retiradas del departamento, él volvió. Mi equipo lo escuchó hacer una llamada muy molesto, diciendo que el plan había sido descubierto y que la mujer no era tan simple como pensaba. Plan, pensé. Claramente no se trató solo de un ataque impulsivo de Tan la noche anterior, resultó que todo formaba parte de un plan del que yo no tenía idea. Cada vez todo se veía más enredado y aterrador. Hay algo más, señorita Mai, dijo la abogada Min. Legalmente tenemos pruebas suficientes para acusarlo por violencia doméstica. Pero para conseguir la custodia total de Ann y hacer que pague aún más caro, necesitamos más pruebas,
pruebas de que no está capacitado como padre y de otras faltas que haya cometido. Mi abuelo me miró con firmeza. Mai, dijo, sé que esto será difícil para ti, pero tienes que ser fuerte. Esta es tu pelea. ¿Quieres conformarte con divorciarte y recibir una indemnización, o quieres llegar hasta el final, sacar a la luz todo lo que es y hacer justicia por los años que sufriste? Sentí que la rabia y la determinación se encendían dentro de mí. Ya había perdido demasiado. No podía perder también a mi hija ni permitir que ese hombre siguiera impune. Quiero llegar hasta el final, respondí, ahora con la voz seca y segura. Quiero que pague por todo. Mi abuelo asintió, satisfecho. Muy bien, entonces nuestro plan comienza ahora. Ese día pasé horas en el despacho con mi abuelo y la abogada Min. Prepararon un plan detallado, paso a paso. De víctima pasiva me convertí en parte activa del plan, en un factor clave en la próxima batalla legal y psicológica. Sabía que el camino sería duro, pero ya no tenía miedo. Detrás de mí no estaba la soledad, sino un imperio que me respaldaba. Durante los días siguientes dejé a un lado mi dolor para concentrarme en la estrategia. La mansión en Toin se volvió nuestro cuartel general. Cada día la abogada Min venía a actualizar y a analizar la información nueva. Yo, que solo había sido ama de casa, empecé a familiarizarme con términos legales y financieros que nunca antes había escuchado. Leía con avidez los documentos que Min me entregaba, intentando entender cada parte de la pelea que se venía. Mi abuelo no investigaba directamente, pero definía las líneas estratégicas y movía sus contactos para apoyarnos. Su calma y su sabiduría fueron mi sostén. El primer y más importante paso fue presentar, por mi cuenta, la solicitud en el juzgado para congelar de emergencia todas las cuentas bancarias a nombre de ambos. También se enviaron escritos a las autoridades para bloquear cualquier venta o transferencia de bienes relacionados. Resultó que todo formaba parte de un plan del que yo no tenía idea. Cada vez se hacía todo más complicado y aterrador. «Hay algo más, señorita Mai», me dijo la abogada Min. «Tenemos pruebas para acusarlo de violencia doméstica, pero si queremos la custodia total de Anan y que él pague más caro, necesitamos más pruebas de que no es apto como padre y de otras faltas». Mi abuelo me miró serio. «Mai», dijo, «sé que será duro, pero debes ser fuerte. Esta es tu pelea. ¿Quieres conformarte con divorciarte y una indemnización, o quieres llegar hasta el final, exponerlo y pedir justicia por los años que sufriste?» La rabia y la determinación estallaron dentro de mí. Ya había perdido demasiado. No podía perder también a mi hija ni dejar a ese hombre impune. «Quiero llegar hasta el final», contesté, con voz firme. «Que pague por todo». Mi abuelo asintió satisfecho. «Muy bien. Entonces comenzamos». Pasé el día en el despacho con mi abuelo y la abogada Min. Prepararon un plan detallado, paso a paso. De víctima pasiva pasé a ser parte activa del plan, un elemento clave en la próxima batalla legal y psicológica. Sabía que sería difícil, pero ya no tenía miedo. Ahora detrás de mí estaba todo un respaldo poderoso. En los días siguientes me concentré en la estrategia. La mansión en Toin se convirtió en nuestro cuartel general. Min venía a actualizar cada día y juntos revisábamos nueva información. Yo, que solo había sido ama de casa, empecé a aprender términos legales y financieros que nunca había escuchado. Leía con avidez los documentos que me daba Min, tratando de entender cada detalle de la pelea que venía. Mi abuelo no investigaba directamente, pero marcaba la estrategia y movía sus contactos para apoyarnos. Su calma y sabiduría fueron mi pilar. El primer paso fue solicitar al juzgado el congelamiento de emergencia de todas las cuentas bancarias a nombre de ambos, y pedir a las autoridades que bloquearan cualquier venta o transferencia de bienes. Fue un golpe preventivo para cortar su vía de escape y evitar que él dilapidara lo que quedaba. Tal como esperábamos, eso lo dejó acorralado. Empezó a llamarme y mandarme mensajes sin parar. Al principio con palabras dulces, rogando que retirara la denuncia. «Mai, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué congelaste las cuentas? Necesito el dinero urgentemente para el proyecto, me estás matando». Como no respondí, pasó a las amenazas. «¿Crees que ese viejo te respalda y puede hacerme algo? No me presiones o te llevaré al límite».
entonces tú y tu hija no estarán seguras. Esos mensajes no me asustaron, me enfurecieron. Se los entregué a la abogada Min. Serían pruebas contundentes del carácter violento y delincuente de él. El equipo de Min trabajó rápido y, en 3 días, tuvimos los primeros resultados de investigación. Min puso sobre la mesa un montón de papeles y dijo: Señor presidente, señorita Mai, ya tenemos pistas iniciales. Señaló un extracto bancario. Era la cuenta donde usted, Mai, transfirió dinero a lo largo de 3 años. El total, más de 5.000 millones de don. Mi corazón se encogió al ver esos números. 5.000 millones. Era todo lo que había ahorrado, el dinero de la venta de la casa de mis padres adoptivos. Lo había dado sin pensarlo, y lo que recibí a cambio fue traición. Pero lo más importante, esas transferencias no se usaron en ningún proyecto de construcción, como él decía. El dinero se fraccionó y circuló por muchas cuentas hasta terminar en una sola. Min marcó un nombre en el extracto. La cuenta pertenecía a una empresa llamada Golden Future Investment y Development LLC. ¿TNG Live? Pregunté, frunciendo el ceño. Nunca había oído ese nombre. No sorprende, dijo Min. La empresa se creó hace casi 3 años, justo cuando él empezó a hablar de su negocio. Y la persona registrada como representante legal no es Tan. Me mostró la hoja de registro de la empresa. En el rubro del director, apareció un nombre desconocido, Q Trin. ¿Quién es Q Trin? Preguntó mi abuelo con voz profunda. Es la mujer que vimos con Tan en el café, respondió Min, y mostró una foto más clara. En la imagen, una chica de unos 25 años, guapa, elegante, sonriendo de manera cómplice junto a Tan. Todo quedó claro, no había ningún proyecto real. Golden Future era una pantalla, una empresa fachada para blanquear y apropiarse del dinero que yo confié. Había usado mi dinero para montar una vida con su amante, una futura dorada construida sobre mi sacrificio y mis lágrimas. Una rabia fría me recorrió. No solo me había engañado en el amor, me había estafado. ¿Dónde está la dirección de esa empresa? Pregunté con voz dura. La dirección registrada es un edificio de oficinas en el Distrito 1, dijo Min, pero cuando investigamos nos dijeron que solo alquilan una oficina virtual, casi nadie va ahí. Encontramos la dirección del apartamento donde vivía Q Trin, un departamento de lujo en un complejo caro del Distrito 7, dijo el abogado Min. Mi abuelo, que había estado en silencio, de repente habló con ojos fríos y penetrantes. Min, investiga más a fondo sobre esta chica, quiero saber todo sobre sus relaciones pasadas. Y sigue vigilando cada movimiento de Tan. Tuve un presentimiento, esto no se trataba solo de infidelidad y de dinero. Sí, señor presidente, respondió Min, un poco tenso. Tiene razón. Una joven como Q Trin no podría montar una farsa tan elaborada sola. ¿Habrá alguien detrás de ella? ¿Y Tan, un hombre violento y codicioso, será capaz de idear todo esto solo? Las piezas del rompecabezas empezaban a aparecer, pero habrían preguntas aún más grandes, conspiraciones más profundas que no podía imaginar. Sabía que esta lucha sería mucho más complicada y peligrosa de lo que pensaba. Los días de espera fueron eternos. Cada día que pasaba, sentía como si me quemara por dentro. Me preocupaba por mí, pero más aún por Anán. Ella era demasiado pequeña para entender las tormentas que se avecinaban sobre nuestra familia. Solo preguntaba por qué no veía a su papá, por qué su mamá siempre parecía triste. Solo podía abrazarla y mentir, diciéndole que su papá estaba de viaje muy lejos. Cada mentira me dolía como cuchillos en el corazón. Mientras yo lidiaba con mis emociones, el equipo del abogado Min y los detectives privados que contrató mi abuelo trabajaban sin descanso. Como abejas laboriosas recogiendo cada gota de verdad en un mundo lleno de trampas y engaños. Una tarde, Min me llamó con un tono más serio de lo habitual. Señorita Mai, ¿puede venir a mi oficina de inmediato? Hay algunos hallazgos nuevos que creo que debería ver personalmente. Mi instinto me dijo que algo no estaba bien. Dejé a Annan con la asistente y fui rápidamente a la oficina de Min en el centro de la ciudad. Su oficina estaba en el piso más alto de un rascacielos, con vista a toda la lujosa Saigón.
pero para mí, la ciudad, por más brillante que fuera, se veía gris. Min ya me esperaba en la sala de juntas. Sobre la mesa grande había varios documentos y una laptop abierta. Y siéntese, señorita Mai, dijo con voz grave. Lo que verá puede ser impactante. Necesita prepararse mentalmente. Asentí, con las manos apretadas sobre mis piernas. Hable, estoy lista para todo. Min suspiró y giró la pantalla de la computadora hacia mí. Hemos investigado más a fondo a Q-Trin. No es una mujer simple. Aunque parece directora de una startup, su pasado es bastante complicado. Y lo más importante, ella y Tan no se conocieron hace poco. Presionó play y en la pantalla aparecieron varias imágenes. La primera mostraba a Tan y Q-Trin caminando de la mano por la playa en Natran. Según la fecha de la foto, había sido tomada hace casi 3 años, solo unos meses después de que yo vendiera la casa de mis padres adoptivos para darle a Tan dinero para su enfermedad del corazón. Entonces, esa supuesta enfermedad no era más que un engaño, una mentira descarada para quedarse con todo el dinero que me quedaba. Ese dinero lo había usado para llevarse a su amante de viaje y para empezar una nueva vida. Sentí como si me aplastara una piedra en el pecho, me faltaba el aire. Pero lo peor aún no había salido a la luz. El abogado Min pasó a las siguientes fotos. Eran imágenes de los últimos 2 años, momentos que deberían haber sido míos y de mi hija. En las fotos, Tan le da de comer con ternura a un niño gordito, lo ayuda a dar sus primeros pasos en un departamento lujoso, sopla las velas del pastel junto a Q-Trin y el niño. Una familia de 3, una imagen tan feliz que dolía. ¿Y ese niño quién es? Pregunté, la voz temblando. Es el hijo de Tan y Q-Trin, respondió Min, con la voz pesada. Se llama Tienan y ya tiene más de 2 años. Tan te lo ocultó y vivió una vida paralela todo este tiempo. Repetí el nombre en mi mente, Tienan. Hasta el nombre lo había puesto casi igual al de nuestra hija. Su crueldad no tenía límites. Entonces entendí todo. El marido trabajador y tan necesitado de ayuda que yo protegí y a quien le di todo, no solo me engañó, tenía otra familia. El dinero que entregué no fue para negocios, fue para mantener a su amante y a su hijo. Me convirtió en una máquina de trabajar y dar para que otros vivieran felices. Esa verdad dolía más que los golpes. Era una humillación, nadie había atentado tanto contra mi dignidad y mi amor. Me quedé inmóvil, llorando, pero no de debilidad, lloré por los 20 años de mi vida que me habían robado. Señora Mai, dijo Min entregándome un pañuelo. Sé que es duro, pero tenemos que confrontarlo. Esta prueba es letal, haber ocultado un hijo demuestra una grave violación de la ley familiar. El tribunal estará de nuestro lado en la división de bienes y en la custodia de Anan. Me limpié las lágrimas y alzando la mirada dije con voz firme. Y no solo quiero que pierda la custodia. Quiero que pague por el fraude y el robo de nuestras cosas. Quiero que él y esa mujer queden en ruinas. Min asintió. Esa sería la siguiente etapa del plan. Sacó otro expediente. La empresa Golden Future no solo era fachada para lavar dinero, también tenía actividades comerciales turbias. Estábamos reuniendo pruebas de evasión fiscal y fraude comercial. La red empezaba a cerrarse. Salí de la oficina cuando ya había anochecido. Me sentía vacía, pero llena de determinación. Todo el amor que me quedaba por ese hombre había muerto. Ahora solo quedaba una madre dispuesta a pelear por justicia y por el futuro de su hija. Mientras nuestro equipo tejía una red legal que se apretaba alrededor de Tan y su amante, ellos seguían sin sospechar lo que venía, o tal vez su exceso de confianza los había cegado. Tras días sin poder localizarme y al ver sus cuentas congeladas, Tan se dio cuenta de que la cosa no era tan fácil como creía. Ya no podía seguir haciendo el papel del esposo desgraciado. Sacó su última carta, su mamá, la señora Nga. Creyó que eso me haría ceder. Una mañana, yo jugaba con Anan en el jardín cuando la empleada entró alterada. Señorita, hay una señora afuera armando un escándalo, dice que es su suegra. El corazón se me encogió. ¿La suegra? Rara vez venía. La señora Nga era de pueblo, ruda pero muy apegada a su hijo,
siempre lo defendía. Le dije a la empleada que la dejara pasar y mandé a Annan con la niñera. Yo iba a enfrentarla sola. Al verme, la señora Nga no vino a pelear, se lanzó al suelo sollozando y llorando. Se abrazó a mis piernas. Mai, hija mía, ¿cómo puedes ser tan cruel? ¿Quieres matar a mi hijo? Gritó. Si no le perdonas, yo no me levanto. Él es mi único hijo, ¿cómo viviría yo sin él? Empezó a contar su versión, que tan estaba destrozado desde que lo eché, que no come ni duerme, que solo bebe, que lo hace todo por darnos una vida mejor y que su ira fue un desliz. Sus palabras iban directo a mi punto débil, la familia, el futuro de mi hija. Pintó a Tan como el marido y padre sufrido a punto de perderlo todo por un error. La actuación era tan perfecta que casi me lo creo. Si no hubieran estado las fotos y las grabaciones, quizá habría cedido. Pero las pruebas estaban ahí. Le saqué la mano con calma y di un paso atrás. La miré al rostro y le dije, con voz fría y firme. Señora, ya no hace falta su actuación. Eso no me funciona. No más manipulaciones. La señora Nga se quedó paralizada, el llanto se apagó. Me miró, pero ya no había tristeza en sus ojos, solo sorpresa y un destello de enojo. ¿Qué dijiste, Mai? Exclamó. Dices que vuelva con mi hijo y que, si realmente reconoce sus errores, vaya al tribunal y declare la verdad. Y si sigue con sus mentiras, nos veremos en la corte. De repente, se levantó de un salto, dejando atrás toda la pena que había fingido. Su verdadero rostro apareció al fin. «Que eres una nuera ingrata y venenosa», gritó. «Mi hijo no merecía casarse contigo. Te crees poderosa por tu dinero y tus contactos, y quieres pisotear a mi familia. Te aseguro que no descansarás en paz». Empezó a soltar insultos y groserías que nunca había oído. Pero yo ya no sentí dolor ni miedo. Me quedé allí, tranquila, observando su actuación como quien mira una obra de teatro barata. ¿Alguien? Llamé al mayordomo. Acompáñela afuera. 2 guardias entraron y la sacaron. Ella forcejeaba y gritaba, pero no pudo resistirse. «Vas a arrepentirte, maldita», gritó desde la puerta. La casa volvió a la calma, pero mi mente bullía. El teatro de mi suegra había fallado, pero me quedó claro algo, no se rendirán nunca. La ambición y el egoísmo están en su sangre. Usarán cualquier artimaña, por sucia que sea, para conseguir lo que quieren. Y yo debo prepararme para enfrentar cada ataque. Esta batalla no es solo legal, también es psicológica y de honor. Después de su fracaso, entendí que no podía quedarme siempre a la defensiva, esperando que ellos atacaran. Era hora de transformarme y mostrarme al mundo de otra manera. Ya no era Mai, la esposa sumisa y débil. Debía convertirme en Mai, la vicepresidenta del grupo Hoan Nam, poderosa, segura de sí misma e imparable. Esta transformación no solo era para enfrentar a Tan y a su familia, sino también para recuperar a la mujer que había perdido durante tantos años de un matrimonio infernal. Empecé cambiando mi apariencia. Ya no vestía ropa simple y de colores neutros en casa. Mi abuelo llamó a un equipo de estilistas y diseñadores top de Saigón. Trajeron lo último en moda de marcas de lujo. Probé todo, vestidos de seda largos, trajes de oficina con cortes perfectos, vestidos de gala impresionantes. Cada atuendo me hacía sentir como una persona distinta. Mi cabello largo, que antes solo ataba en un moño simple, ahora estaba cuidado y peinado por expertos, listo para reflejar mi nueva fuerza y confianza. Mi cabello fue peinado en ondas suaves y voluminosas. Teñido de un tono castaño cálido y elegante. Mi rostro también fue cuidadosamente arreglado, el maquillaje no era exagerado, solo suficiente para borrar el cansancio, resaltar mis rasgos finos y darme un aire astuto y poderoso. Al mirarme al espejo, casi no reconocí a la mujer que veía, extraña, pero también familiar. Esa soy yo, la persona que siempre debí ser. La confianza empezó a surgir desde lo más profundo, fuerte y brillante. Pero el cambio más grande no estaba en mi apariencia, sino en mi mente y mis acciones. Empecé a involucrarme seriamente en el trabajo del grupo empresarial. Ya no me limitaba a escuchar en las reuniones,
investigaba los proyectos, leía los informes financieros y estudiaba la situación de cada subsidiaria. Los conocimientos que creía olvidados desde la universidad resurgieron, combinados con mis experiencias duras de la vida, dándome una visión más realista y profunda del mundo empresarial. Comencé a dar mis propias opiniones y propuestas en las reuniones. Al principio, algunos directores mayores, que habían trabajado con mi abuelo por años, me miraban con escepticismo, probablemente pensando que yo seguía siendo solo una señorita consentida. Pero no me desanimé. Usé números, análisis lógicos y argumentos precisos para convencerlos. Poco a poco, comenzaron a mirarme con respeto genuino. Mi abuelo notó mi cambio. No dijo mucho, pero su mirada mostraba orgullo. Empezó a darme tareas más importantes, dejándome negociar directamente con grandes socios. El mundo de los negocios es el campo de batalla más duro, me dijo. Te hará más fuerte y resistente que cualquier escuela. Y tenía razón. Cada negociación, cada desafío laboral fue una lección valiosa. Aprendí a mantener la calma bajo presión, a leer a mis socios, a tomar decisiones rápidas y correctas. Mi confianza ya no venía solo de la posición de mi abuelo, sino de mis propias habilidades y esfuerzo. Ya no temía las miradas críticas ni temblaba al hablar frente a un grupo. Recuperé mi voz propia. Mi transformación no se limitó al trabajo. También reconstruí mi vida social. Empecé a asistir a eventos de empresarios y a actividades de beneficencia. Aparecía como una mujer joven, inteligente, segura y atractiva. La prensa dejó de referirse a mí como la víctima de un escandaloso divorcio y comenzó a llamarme la princesa que regresaba al imperio Joannam, una estrella emergente en el mundo de los negocios. Sabía que todas esas fotos y apariciones llegarían a oídos de Tan. Quería que las viera, que supiera que la mujer que él dejó y menospreció ahora ocupaba un lugar al que él jamás podría llegar. Quería que se arrepintiera. Pero, más allá de eso, esta transformación la hice por mí. Era la prueba de que mi vida no la destruiría un hombre miserable. Me merezco algo mejor y yo misma voy a construir ese futuro. Como un ave fénix que renace de las cenizas de la traición, tenía que resurgir más fuerte y más bella que antes. Casi un mes después de entrar oficialmente en la empresa, mi vida cambió por completo, reuniones, viajes, trabajo sin descanso. Estar ocupada fue la mejor medicina para olvidar el dolor y mirar hacia adelante. Mi imagen como vicepresidenta del grupo Joannam apareció cada vez más en los medios. Sabía que Tan y su familia lo habían visto todo, pero, curiosamente, guardaron silencio, ni llamadas, ni mensajes, ni provocaciones. Esa calma me inquietó, no podía confiarme. Seguí con el equipo de la abogada Min reuniendo pruebas y preparando el juicio. Una tarde de sábado, después de una semana intensa, me di permiso para relajarme y fui de compras para Anand. Su presentación escolar se acercaba y quería que mi hija fuera la más bonita. Conduje el descapotable blanco que el abuelo me regaló y entré segura a una tienda de ropa infantil de lujo. Mientras escogía un vestido de princesa color rosa, una voz amarga sonó detrás de mí. Vaya, miren a quién tenemos. ¿No es la excuñada? ¿Cómo te has elevado? Y dijo con sorna. Me volteé y ahí estaban, Kyutrin, la amante de Tan, y al lado suyo, agarrándola del brazo con toda naturalidad, Tan. Él se veía más flaco, con cara de cansancio, pero el traje le brillaba igual. Al verme, su mirada mostró un flash de vergüenza que intentó ocultar con frialdad. Kyutrin me miró de arriba abajo con envidia y hostilidad. Su vientre de embarazada se notaba y lo mostraba como un desafío. ¿Qué te pasa? ¿Te sorprende? Y dijo burlona. Mira, ahora puedes ver cómo nos movemos en estos lugares. Gente como tú solo va a los tianguis, ¿no? No respondí, sonreí apenas. No iba a rebajarme a su nivel. Mi silencio la enfureció aún más. Se acercó, arrimándose a Tan, y siguió. Y mírala, ahora es vicepresidenta, se cree superior. Seguro aún no supera que la votaron. Pues normal, si es falsa y no sabe ser madre, ¿cómo va a conservar a un hombre? Esta vez no me callé. La miré directamente, con la voz baja pero helada. No tengo tiempo para que una tercera en discordia como tú me dé lecciones.
no te interpongas en mi camino. Y gritó Q-Trin, roja de furia. ¿Quién dices que es la tercera? Yo soy la prometida de Tan, la madre de su hijo. Tú eres la que sobra aquí. Quiso abalanzarse sobre mí, pero Tan la detuvo. Está bien, no armes un escándalo aquí, dijo con voz cansada, mirando mis ojos con una mezcla de emociones. Mai, no hace falta esto. Todo eso ya pasó. Sí, pasó, respondí. Así que cuida de tu mujer y no dejes que salga por ahí causando problemas. Tomé el vestido que había elegido y me dirigí a la caja. Saqué la tarjeta negra que el abuelo me había dado. Al verla, el personal del lugar me trató con respeto inmediato, inclinándose ante mí. Q-Trin y Tan se quedaron paralizados, la cara pálida. Sí, era un poco infantil, pero necesario, tenían que ver que nuestra posición ahora estaba completamente invertida. Pagué, tomé la bolsa y salí sin mirar atrás, pasando junto a ellos como si fueran completos extraños. Pero justo cuando había dado unos pasos, Tan me llamó. Mai, espera, dijo con un tono urgente. Sé que me equivoqué. ¿Y qué más? Le corté, sonriendo con ironía. ¿Quieres que cierre tus caminos de salida? ¿Recuerdas lo que tú y tu familia querían hacerme? ¿Robarme mi dinero, arrebatarme a mi hija? Comparado con eso, que tu empresa esté en problemas, ¿qué es? Mi voz se endureció. Deberías sentirte afortunado de que me detuve aquí. No pruebes mi paciencia, o tu destino no será la bolsa de valores, sino la cárcel. Sus ojos se abrieron como platos, pálido y sin palabras. Retrocedió un paso, incapaz de replicar. Yo no perdí más tiempo, giré y me alejé decidida entre la multitud, dejándolo paralizado. Ese encuentro inesperado me confirmó algo, Tan tenía miedo. Estaba al borde del colapso, y yo sabía que el momento de recuperar a Anna no estaba lejos. Mientras tanto, la empresa de Tan y Q-Trin, construida con mi dinero, empezaba a hundirse. La cancelación de contratos por parte de Hoan Nam golpeó de manera crítica a TNG Laiban. Los inversores retiraban capital, los socios rompían acuerdos, su barco se estaba hundiendo. Pero un animal acorralado es más peligroso. En lugar de rendirse, Tan decidió jugar su última carta, organizar un gran evento en un hotel 5 estrellas, supuestamente un cóctel para clientes y atraer inversionistas para un proyecto tecnológico. En realidad, era un intento desesperado por salvar la empresa y engañar a nuevos inversionistas. La información llegó a mí a través de la red de la abogada Min. Al escucharla, una idea audaz surgió en mi mente, en lugar de solo verlo actuar. ¿Por qué no convertir su propio escenario en su juicio final? Inmediatamente discutí el plan con el abuelo y la abogada Min. Era una oportunidad de oro. La mirada de Min se iluminó, era una fiesta llena de inversores, socios y medios de comunicación. Si exponíamos la verdadera cara de Tan justo ahí, el impacto sería 1000 veces mayor que en cualquier juicio formal. Quedaría arruinado, sin escapatoria. El abuelo asintió, aunque preocupado. ¿No es demasiado arriesgado? ¿Y si se nos escapa de las manos y te hace daño? Y tranquilo, dije con confianza. No iré sola. Todo estará preparado al detalle. Será un golpe definitivo para ellos. El plan se trazó cuidadosamente. Primero, a través de un intermediario, hicimos pasar a alguien por un fondo de inversión de Singapur, mostrando un gran interés en el proyecto innovador de Tan. Prometimos invertir hasta 50.000 millones de NG. Para Tan, ese dinero era un salvavidas caído del cielo. Sin sospechar nada, compartió toda la información de su proyecto y el perfil de su empresa con el fondo. Lo que él no sabía era que cada documento que enviaba estaba siendo analizado por los expertos de Hoan Nam, proporcionando más evidencia de sus fraudes. El segundo paso, anunciamos que un representante del fondo asistiría a la fiesta para firmar oficialmente el contrato. Esto emocionó aún más a Tan, que decidió gastar todo lo que le quedaba para organizar un evento espectacular, invitando a antiguos socios que lo habían abandonado y a periodistas de los principales medios, intentando recuperar prestigio. Lo que él no sabía era que todos esos invitados serían testigos de su propia caída. Llegó la noche de la fiesta.
El Hotel 5 estrellas brillaba con luces, y la sala estaba llena de gente y ruido. Tan y Kyutrin recibían a los invitados con sonrisas confiadas, como si fueran la pareja más poderosa de la ciudad. Kyutrin vestía un ajustado vestido de gala que destacaba su embarazo, paseándose y charlando con los invitados, actuando como la dueña del lugar. Cuando la fiesta ya estaba en marcha, las grandes puertas se abrieron. Entré. Todo el salón se silenció. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Llevaba un vestido de gala negro, simple pero elegante, ajustado al cuerpo, el cabello recogido para mostrar mi cuello y joyas de diamantes brillantes. El maquillaje acentuaba mis labios rojos y mi mirada fría. A mi lado estaba el abuelo, detrás la abogada Min y 2 guardias. La presencia del presidente de Hoan-nam dejó a todos sorprendidos, murmurando entre sí. Tan y Kyutrin vieron nuestra entrada. Sus sonrisas se congelaron, la cara de Tan palideció y se acercó titubeando. Presidente Nam. Mai, ¿qué hacen ustedes aquí? Sonreí, una sonrisa que sabía que le helaba la espalda. ¿Por qué no podríamos estar aquí? Escuché que hoy TNG Live tenía un evento importante y que un gran inversor de Singapur asistiría. Como empresaria, no puedo dejar pasar una oportunidad como esta. Pero, no les enviamos invitación, balbuceó Tan. Ah, sí. Y dije, levantando la invitación dorada en mi mano. ¿Y esto qué es? Tal vez un descuido de tu personal. Tan se quedó sin palabras. Sabía que yo estaba causando tensión, pero frente a todos, especialmente al abuelo, no podía hacer nada. Sonrió forzado y nos invitó a la mesa VIP preparada para nosotros. La fiesta continuó, pero el ambiente cambió por completo. Toda la atención se desplazó de Tan hacia nuestra mesa. Los invitados susurraban, especulando si se trataba de una reunión o de un ajuste de cuentas. La trampa estaba lista, el escenario preparado, me senté tranquila, tomé un sorbo de vino y miré la cara nerviosa y confusa de Tan. El mejor acto, el gran final, estaba por empezar. Cuando llegó el momento clave de la velada, Tan subió al escenario con micro en mano y trató de recuperar la confianza. Habló de la visión, de la misión de TNG Live, de un proyecto tecnológico que cambiaría el mundo. Dibujó un futuro brillante para encandilar a los inversionistas. Kyutrin, en primera fila, lo miraba con admiración. De pronto, la enorme pantalla LED detrás de él se apagó. Todo el salón se inquietó. Tan miró sin entender, pidió ayuda a técnicos que no respondieron. La pantalla se encendió de nuevo, pero ya no mostraba el logo de su empresa. Primera imagen, una foto mía, con moretones en el rostro, los ojos hinchados y la pierna vendada, la foto de la mañana después de esa noche. Un título grande decía, esta es la verdadera cara del amor. El público enmudeció. La música se detuvo. Todos miraban la pantalla. Tan, pálido, señaló la imagen temblando. ¿Qué es esto? Apáguenla. Balbuceó. Era demasiado tarde. Siguió un video de la cámara de seguridad, él tirándome del cabello y pateándome en aquel cuarto barato. Aunque la calidad no era perfecta, la violencia quedaba clara e incuestionable. Murmullos se convirtieron en gritos de asombro y repulsión. No puede ser, qué tipo tan brutal. La misma Kyutrin quedó en shock, mirando a Tan con terror. La pantalla siguió mostrando fotos de ellos dos, cariñosos, la familia feliz con el niño, y extractos bancarios que probaban cómo más de 5.000 millones de NG habían pasado a su empresa. Y el golpe final, se reprodujo una grabación. En el altavoz sonó la voz de Tan conspirando con Kyutrin, planeando el fraude, hablando de convertirme en una vaca lechera y de cómo sacarme el dinero con palabras bonitas. Su tono era de desprecio y satisfacción. Al terminar la grabación, el salón estalló. La calma se rompió por una ola de ira, insultos, miradas de desprecio, exigencias de que devolvieran el dinero. Inversionistas y socios que minutos antes lo escuchaban ahora lo veían como un estafador. Algunos se fueron, otros sacaron sus teléfonos a grabar. Tan se quedó paralizado en el escenario, temblando, viendo cómo todo se derrumbaba en cuestión de minutos. Sus ojos se clavaron en mí, llenos de rabia y desesperación. Sabía, sin dudar,
que todo aquello era obra mía, me levanté con calma y subí al escenario. Tomé otro micrófono de la mano de uno de los organizadores, que también estaba sorprendido. Miré fijamente a Tan y hablé con voz fría y clara, para que todos escucharan. Tan, tu obra fue buena, pero ya es hora de bajar el telón. Me giré hacia el público, con voz más firme. Señoras y señores, soy Mai, la esposa del hombre que está aquí. Lo que han visto apenas es una pequeña parte de la verdad. No estoy aquí para hablar de mi dolor, sino para revelar la verdadera cara de un estafador profesional, un hombre violento disfrazado de empresario exitoso. Levanté un expediente en mis manos. Aquí tengo todas las pruebas de sus fraudes, de la apropiación indebida de bienes, de estafas comerciales y evasión fiscal de TNG Laiban. Todo el proyecto innovador que acaba de mencionar no es más que un engaño para robar su dinero. ¡Cállate! Y gritó Tan como una bestia herida, intentando abalanzarse sobre mí, pero mis dos guardaespaldas lo detuvieron. Se revolvía, impotente, gritando y maldiciendo. Q-Trin, viendo que no podía salvarlo, salió discretamente del lugar, abandonando a su amante al ridículo total. La velada de gala, destinada a agradecer e invitar a inversionistas, se convirtió en un juicio público, humillante, que Tan jamás habría imaginado. En medio del caos, cuando Tan todavía gritaba bajo la vigilancia de los guardias, un grupo de policías uniformados apareció inesperadamente en la entrada. Todos se quedaron en silencio. Un oficial de alto rango avanzó rápidamente hacia el escenario, seguido por dos colegas. La multitud se abrió, formando un pasillo. El oficial se detuvo frente a Tan y mostró un documento con sello rojo. Inuin Min Tan queda arrestado para ser investigado por estafa, apropiación indebida de bienes, lesiones intencionales y fraude comercial. Se le solicita presentarse en la comisaría. Cada palabra del policía fue como un martillazo que destruyó cualquier esperanza que le quedara. Tan se detuvo, el cuerpo blando, con la mirada perdida. Sabía que todo había terminado. Los policías lo esposaron. El sonido metálico de las esposas resonó en la sala, marcando el fin de un criminal. No, no fui yo, fue ella me tendió la trampa, murmuró sin que nadie le prestara atención. Lo escoltaron entre las filas de personas que antes lo admiraban y vitoreaban. La puerta del salón se cerró, llevándose consigo toda una vida arruinada. Al mismo tiempo, otro equipo policial llegó al apartamento de Q-Trin. Apenas había escapado de la fiesta, aún atónita, cuando la confrontaron con la ley. Sorprendida, asustada y embarazada, perdió su arrogancia. Ante las preguntas de los investigadores, se derrumbó rápidamente y confesó todo. Admitió haber planeado la estafa junto con Tan y que TNG Laiban era solo un instrumento para lavar dinero. Para ganarse la clemencia, Q-Trin entregó todos los libros contables, documentos y pruebas que había copiado a escondidas para protegerse. Traicionó sin piedad a su propio amante. Pero la obra aún no había terminado. Después de que Tan fue arrestado, su madre, la señora NGA, que también estaba en la fiesta como madre del futuro presidente, no pudo soportar el shock. Al ver a su hijo esposado y sus sueños desmoronarse, gritó de dolor y se desmayó en el acto. La gente alrededor corrió a llamar una ambulancia y la llevaron inconsciente. La obra que ella y su hijo habían preparado con tanto esfuerzo terminó en una tragedia para su propia familia. La justicia tarda, pero llega. Todos los culpables, el autor, los cómplices y quienes encubrieron los crímenes, tuvieron que enfrentar las consecuencias de sus actos. Yo permanecí en el escenario, observando todo en silencio. No sentí satisfacción de vencedora, solo una extraña paz. La justicia finalmente se había cumplido. Mi abuelo se acercó y puso su mano sobre mi hombro. Todo ha terminado, mi niña. Asentí y una lágrima recorrió mi mejilla. Pero esta vez era una lágrima de liberación. Había atravesado la tormenta y ahora frente a mí se abría un cielo despejado. En los días siguientes, el caso de Tan se convirtió en el centro de atención pública. Con pruebas irrefutables y el testimonio de Q-Trin, todos sus crímenes quedaron al descubierto. La prensa revisó su pasado, de un joven pobre y ambicioso a un impostor y estafador profesional, cazando mujeres ricas y desprevenidas. Su verdadera cara conmocionó y enfureció a la sociedad. Yo,
De ser una esposa humillada, me convertí en un símbolo de fuerza. Una mujer que se atreve a luchar por la justicia. Las críticas se transformaron en admiración y respeto. Recibí innumerables cartas y mensajes de mujeres desconocidas que me contaban cómo mi historia las inspiró a salir de relaciones tóxicas. Mi lucha ya no era solo mía. 6 meses después, se celebró el juicio público contra Nguyen Minh Tan y sus cómplices en el Tribunal Popular de la ciudad. El caso atrajo gran atención de medios y público. Desde temprano, frente al tribunal, se aglomeraban periodistas y curiosos. Yo llegué como víctima y testigo clave. Ya no sentía miedo ni ansiedad, estaba allí para enfrentar el pasado y ver que se hiciera justicia. Vestía un elegante traje blanco y mi maquillaje, sencillo, reflejaba tranquilidad y confianza. Al entrar a la sala, todas las miradas se posaron en mí. Caminé con calma hasta el asiento de la víctima y me senté junto a mi abogado, Min. Del otro lado del banquillo estaba Tan, junto a Kyu Trin y la señora Nga. Se veían lamentables. Tan estaba demacrado, el cabello desordenado, los ojos vacíos. No se atrevía a mirar a nadie. Kyu Trin tenía el vientre muy grande y no dejaba de llorar desconsoladamente. La señora Nga, después del derrame, tuvo que usar silla de ruedas. Su boca estaba torcida y apenas podía hablar, aunque sus ojos todavía reflejaban odio cuando me miraban. El juicio comenzó. El fiscal leyó la acusación, exponiendo todos sus crímenes, desde la violencia familiar, el fraude y apropiación indebida de bienes, hasta las conspiraciones para difamar y desprestigiar a otros. Cada delito venía acompañado de pruebas contundentes, videos, grabaciones, extractos bancarios y testimonios de testigos. Cuando llegó mi turno de declarar, subí al estrado y conté mi historia de manera clara, sin dudar ni un segundo. Hablé de los años de sacrificio, de los golpes, de la traición y de sus crueles planes. No lloré, mi voz era tranquila y firme, porque ya no era la víctima lamentándose, sino la sobreviviente reclamando justicia. Al terminar, todo el tribunal quedó en silencio. Podía ver la empatía y la indignación en los ojos del juez, del jurado y del público. Luego fue el turno de Tan. Cabizbajo, admitió todos sus crímenes. No podía negar nada y pidió clemencia, suplicando la oportunidad de rehacer su vida y de compensar a su hijo que estaba por nacer. Kyu Trin lloraba, echándole toda la culpa a Tan y diciendo que ella también había sido engañada. Pedía clemencia por su embarazo, pero la justicia no perdona a quien ha causado daño. Después de varios días de juicio, llegó la sentencia. El juez, un hombre mayor y serio, leyó con voz firme. Tras revisar todas las pruebas y testimonios, el tribunal condena al acusado Nguyen Minh Tan a 20 años de prisión por lesiones intencionales, fraude y apropiación indebida de bienes de gran valor, y difamación. Al escuchar la sentencia, Tan se desplomó, cubriéndose el rostro con las manos, temblando de pies a cabeza. Kyu Trin, por cooperar y por su embarazo, recibió 7 años de prisión. La niña que nacerá deberá crecer bajo esa condena como consecuencia de las decisiones de su madre. La señora Nguyen Nga, por difamación y encubrimiento, recibió 3 años de prisión con suspensión debido a su salud. El golpe del martillo del juez fue firme y definitivo, cerrando el caso. La justicia se había cumplido. Respiré profundo y miré a mi abuelo en la audiencia. Él me sonrió, orgulloso. Al salir del tribunal, los flashes de las cámaras me apuntaban, pero esta vez no había preguntas curiosas, solo felicitaciones. No respondí a entrevistas, simplemente subí al auto y me fui del lugar que había juzgado mi pasado. La batalla había terminado, y yo era la vencedora. Aunque el juicio terminó, las consecuencias aún persistían. La vida de la familia de Tan estaba destruida. Para mí y Anan, en cambio, era el comienzo de un nuevo camino, sanar heridas y reconstruir nuestras vidas. A pesar de la victoria legal, las secuelas psicológicas seguían presentes. Anan, tras presenciar la violencia y la separación repentina, se volvió más callada y temerosa. Por las noches, a menudo se despertaba sobresaltada, llorando y llamándome. Había proyectos para construir escuelas en zonas rurales, otros para levantar casas para personas pobres. Pero mi mirada se detuvo en uno llamado la Casa de la Paz, un centro de apoyo para mujeres y niños que han sido víctimas de violencia doméstica.
mi corazón se conmovió. Ahí estaba, justo lo que quería hacer. Quería usar mi historia, mi experiencia, para ayudar a mujeres que pasaban por lo mismo. Quería decirles que no están solas, que después de la tormenta siempre sale el sol. El proceso de sanación no solo consiste en aliviar el dolor, sino en convertir ese dolor en fuerza y en acciones con significado. Y yo había encontrado mi camino. 3 años, no es mucho tiempo, pero suficiente para que las heridas más profundas dejaran de doler, para que las tormentas internas se calmaran y el lago interior quedara tranquilo. Dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero yo aprendí que el tiempo por sí solo no hace nada. Solo es un espacio vacío, y somos nosotros quienes, con voluntad y esfuerzo, lo llenamos de sanación o de destrucción. Yo decidí llenarlo de esperanza. La vida de Annan y la mía había empezado un capítulo completamente nuevo, uno escrito con tinta de paz y risas. Mi hija, aquel pequeño ángel que había presenciado lo peor, ahora era una niña de 2º grado lista y segura de sí misma. El miedo había desaparecido de sus ojos, reemplazado por curiosidad y alegría. Ya no se sobresaltaba por ruidos fuertes ni lloraba en la noche. Ahora me abrazaba cada mañana, me contaba sus secretos de niña, aprendía a levantarse sola y decía con una sonrisa, no pasa nada, mamá. Al verla jugar con su uniforme blanco, el cabello trenzado y contando historias del colegio, supe que mi decisión de luchar por la justicia había sido correcta. No solo recuperé la justicia para mí, sino que le devolví a mi hija la infancia que le habían arrebatado. El proyecto que más me apasionaba, la Casa de la Paz, también floreció. De un pequeño centro de apoyo se convirtió en una red sólida, un hogar para cientos de mujeres y niños en situaciones difíciles. Ya no lo dirigía como una benefactora distante, sino como una hermana, amiga y compañera. Cada semana dedicaba 2 tardes al centro, no para supervisar, sino para escuchar. Escuché la historia de HNH, una madre soltera que escapó de un esposo violento después de 10 años de sufrimiento. Entre lágrimas me contó que mi historia en la televisión le dio fuerzas para huir. Me dijo, si tú pudiste, ¿por qué yo no? Y entendí que todos merecemos vivir con dignidad. También conocí a Lan, una joven de 17 años obligada por su familia a dejar la escuela para casarse con un hombre rico pero violento. Llegó al centro una noche de lluvia con las manos vacías y el corazón roto. Hoy estudia un oficio y sueña con ser diseñadora de moda. Cada historia, cada vida que tocaba, era un reflejo de mi propio pasado. Veía mi miedo en ellas, mi dolor y también la chispa de esperanza. Ayudarles era también sanarme a mí misma. Aprendí que la mejor manera de superar el dolor no es enterrarlo, sino convertirlo en una antorcha para guiar a quienes están perdidos en la oscuridad. A veces, en momentos de calma, aún pienso en la familia de Tan, pero ya no hay rencor, solo una sensación de paz y claridad. Aunque yo no buscaba noticias sobre ellos, de alguna manera la información me llegaba. Q-Trin, después de cumplir su condena, se llevó a su hijo y desapareció de la ciudad. Escuché que se fue a un lugar lejano, cambió de nombre y comenzó otra vida. Su hijo probablemente fue la razón más importante para seguir adelante. La señora NGA, después de vivir entre culpa y enfermedad, finalmente falleció sola en un asilo modesto, sin nadie a su lado. Y Tan, con sus 20 años de cárcel, está pagando por sus crímenes tras los barrotes. Yo ya no siento odio ni satisfacción. La ira que sentí antes se ha calmado, dejando solo una serenidad fría. Ellos escribieron su propio destino. El pasado quedó atrás, como una inundación que arrasó todo y dejó solo restos olvidados. Aprendí a soltar, no para perdonarlos, sino para liberar mi propia alma. El trabajo en la corporación, bajo la guía de mi abuelo, ya no era una carga ni un desafío, sino una pasión. Demostré a todos, y sobre todo a mí misma, que podía sostenerme con mis propios pies. Ya no era solo la nieta del presidente, sino Mai, la presidenta de la corporación Hoan-Nam, la que sacó a la empresa de una crisis económica global. Firmó contratos históricos con socios japoneses y llevó la marca a nivel internacional. El éxito en los negocios me dio independencia, pero la verdadera alegría seguía estando en los momentos sencillos con mi familia. Un fin de semana, con el cielo azul y la brisa fresca del mar, Annan, mi abuelo y yo fuimos a VNG Tau. No elegimos un resort lujoso,
sino una pequeña villa frente al mar, con un jardín lleno de flores. El atardecer teñía el cielo y el mar de un color miel brillante. Annan jugaba con niños locales, construyendo un enorme castillo de arena. Sus risas claras se mezclaban con el sonido de las olas, creando una sinfonía de paz. Mi abuelo y yo nos sentamos en un banco de madera, simplemente observando. Él se veía más viejo, con el cabello blanco, pero sus ojos seguían brillantes y su sonrisa bondadosa como siempre. Ya no tenía que cargar con la responsabilidad de toda la corporación. Ahora su alegría era cuidar su jardín, leer y jugar con su única bisnieta. Señalando a Annan, dijo con los ojos brillantes de felicidad, ella se parece mucho a tu abuela, siempre llena de energía y alegría. Sonreí y apoyé mi cabeza en su hombro. Un hombro delgado, pero siempre mi apoyo más firme. Gracias, abuelo. Gracias por estar siempre a nuestro lado, por darme todo a mí y a mi hija. Él me acarició la cabeza y respondió, no, pequeña. Fuiste tú quien luchó por tu propia felicidad. Eres más fuerte y valiente que cualquiera que yo haya conocido. Nos sentamos allí, 3 generaciones juntas, una familia unida por los lazos del amor y la entrega, mucho más fuertes que la sangre. En ese momento, se oyó una voz cálida desde atrás. Hola, buenas tardes, presidente. ¿Los molesto? Me giré y mi corazón dio un pequeño salto. Era Juan, el talentoso arquitecto que conocí en un proyecto del Hogar de la Paz. No venía como socio, sino como voluntario, dedicando sus fines de semana a arreglar y rediseñar los espacios para mujeres en situación difícil. Era amable, seguro de sí mismo y con un corazón cálido. Conocía mi pasado, pero nunca me había mirado con lástima ni curiosidad, solo con respeto y admiración. Hola, Juan, sonreí de manera natural. ¿Vienes a pasear? ¿Quieres acompañarnos un rato con la familia? Mi abuelo nos miró y luego a Juan, con una sonrisa discreta. Voy a ver cómo construye Annan su castillo de arena. Ustedes hablen tranquilos. Se levantó con su bastón y se fue hacia la playa, dejándonos un espacio privado. Juan se sentó a mi lado y, sin muchas palabras, simplemente miramos juntos el atardecer. No había incomodidad, solo paz y comprensión. Hoy te ves diferente, dijo Juan de repente. No eres la presidenta fuerte en la sala de juntas, ni la May dedicada en el Hogar de la Paz. ¿Cómo me veo entonces? Pregunté, curiosa. Te ves suave, tranquila, dijo con sinceridad, con ojos que reflejaban la calma del mar después de la tormenta. No pude evitar sonreír. Era la primera vez que alguien me decía algo así. A su lado, no tenía que aparentar fuerza, podía ser yo misma, una mujer común, con heridas y vulnerabilidades. Nuestras miradas se encontraron y sentí que un nuevo capítulo, un amor sincero y tierno, comenzaba a tocar mi corazón. Ya no tenía miedo al amor. Entendí que no es el amor lo que duele, sino amar a la persona equivocada. Después de todo lo vivido, merezco ser amada, merezco ser feliz. Miré hacia el horizonte, donde el sol se ocultaba tras el mar, pero los últimos rayos aún iluminaban todo con esperanza. Supe que mañana llegaría un nuevo amanecer, aún más brillante. No sé qué traerá el futuro, un amor pleno o nuevos desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Solo supe que estaba lista para abrir los brazos y recibirlo todo, porque las tormentas quedaron atrás y delante de mí había un cielo azul y claro. Queridos amigos, después de acompañar a May en su tormentoso camino, probablemente todos sentimos emociones profundas. Nos enfadamos ante la crueldad de Tan, sufrimos viendo a May caer en la desesperación, y luego celebramos su renacer de las cenizas. Aunque esta historia sea ficción, refleja lecciones de vida profundas y auténticas. Las lecciones de esta historia pueden convertirse en guía y fuerza para nosotros en el incierto camino de la vida. La primera y quizá más profunda es nunca permanecer en silencio ante la oscuridad. Sufrir en silencio no trae paz, solo alimenta que el mal crezca. May cometió el error de soportar los golpes durante años, esperando que su silencio trajera paz a su familia y a su hija. Pero la realidad demostró lo contrario, la violencia, una vez que comienza, no se detiene sola, solo se vuelve más cruel. La llamada temblorosa de Annan, abuelo, mamá se va a morir.
fue la alerta más valiosa. Nos enseñó que la salvación no viene de la paciencia pasiva, sino de un acto de valentía, aunque sea pequeño. Nunca subestimes el poder de un grito de ayuda. Enseñemos a nuestros hijos, y a nosotros mismos, que pedir ayuda ante la injusticia o la violencia no es debilidad, sino instinto de supervivencia. La segunda lección es sobre la fuerza de transformarse y valorar nuestra propia vida. La vida de Mai cambió de verdad cuando ella decidió cambiar. No fue por la ropa de marca ni por el título de vicepresidenta. Su cambio vino desde adentro, al reconocer que merecía respeto y felicidad. Cuando sabes tu propio valor, el mundo te mira diferente. La historia nos muestra que el dinero y el poder son útiles, pero inútiles si no se combinan con inteligencia y un corazón firme. Mai no usó su dinero para vengarse ciegamente, lo usó para aprender, buscar apoyo legal y transformar su papel de víctima en protagonista de su propia historia. Esa es la verdadera riqueza. Y quizá la lección más humana y profunda es cómo enfrentar la victoria y transformar el dolor en ayuda. Mai pudo haberse regodeado con la caída de la familia de Tan, vivir en lujo y comodidad. Pero no lo hizo. Transformó su dolor en compasión y sus recursos en apoyo para otros. El Hogar de la Paz no es solo un proyecto de caridad, es símbolo de renacimiento. Demuestra que, tras la tormenta, uno puede ser más fuerte y más humano. La verdadera victoria no es ver caer a tu enemigo, sino mantenerse en pie, mirar el pasado con serenidad y enfrentar el futuro con el corazón abierto. Este es un viaje de convertir el dolor en fuerza, y la desgracia personal en valor para la comunidad. Todos, hombres o mujeres, podemos ver un reflejo de nosotros mismos en esta historia. Tal vez estés sufriendo, tal vez sientas impotencia frente a las injusticias. Recuerda, no estás solo. Sé valiente, pide ayuda y, sobre todo, cree en tu propio valor. El amanecer más brillante siempre llega después de la noche más oscura. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Qué lección tocó más tu corazón? Compártelo en los comentarios. Tu experiencia podría inspirar y aconsejar a alguien que lo necesite. Aviso, la historia es completamente ficticia. Los personajes, hechos y situaciones son inventados. El contenido busca entretener y enseñar lecciones de vida, sin criticar ni referirse a personas u organizaciones reales. Cualquier coincidencia es pura casualidad.